Con la caída de los precios del petróleo, muchos han hablado de que Venezuela dejó de ser un país económicamente importante, además del tema político que le ha restado, de cierto modo, liderazgo en ciertos escenarios internacionales. El tema petrolero y la baja en los precios ha restado también importancia en el ámbito económico para Venezuela, a pesar de sus grandes reservas con el precio a no tan alto costo como estuvo en algún momento en $107 el barril. En este momento no contamos con esos precios. Y también ha llegado a cuestionar a los especialistas en el tema económico qué pasará en una Venezuela no petrolera o cuando el petróleo realmente pierda su absoluta importancia, si es que algún día pasa. Sí, bueno, mira, hay varios mitos en relación a ello, ¿no? El creer, estimulado mucho, por cierto, por especialistas en ambiente y demás, y protectores de ecologistas. la parte ecologista y demás. Claro, de que el petróleo va a desaparecer así de un momento a otro y que le quedan solamente 20, 30, 40 años de vida. Este mismo Paul Robertson, el mismo autor que citaba, él dice que para que la era del petróleo pase no tardará menos de 100 años. ¿Por qué? Porque entre más el menú de las energías alternas sea más grande, más esparcimiento y más diversificación va a haber en cuanto a inversiones y tecnología en ese menú de energías alternas. Pero 100 años no es nada. ¿Ah? 100 años no es nada. Para la historia de un pueblo seguramente no es nada, pero no lo van a ver ni los hijos nuestros ni los nietos nuestros. Eso es la transitoriedad, lo que llamamos el tránsito de la Venezuela o de la era petrolera a la era postpetrolera. El problema nuestro es que resulta que hemos perdido 100 y pico de años de experiencia y de conocimiento petrolero. En la era petrolera. Pero por supuesto. Mientras los demás crecieron. La gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría, así como no, y pudieron diversificar su economía. Bueno, los que no crecieron no sirven de ejemplo, pero para nada. Así es, desde luego, claro. Sirve de ejemplo para citar lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Claro, pero el hecho es que Venezuela, nosotros perdimos todo ello. ¿Por qué? Porque no diversificamos la economía. La estructura de la economía petrolera, podríamos decirlo en términos claros y llanos, se tragó la estructura de la demás economía. Pero aparte de eso, no solamente ello, pero lo más sorprendente es que no hemos todavía fabricado el primer tornillo, el primer tubo de perforación, no lo hemos creado en Venezuela, teniendo nosotros, como usted sabe, pues las empresas básicas de Guyana que perfectamente hemos podido haber fabricado los taladros. Todo, absolutamente todo, el 97.8% de todos los instrumentos, de todos los implementos utilizados en la industria petrolera venezolana han sido importados. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Lo que pasó fue que también la dirigencia política, la anterior y la esta también, esta, cuidado si más creo, es que resulta que creímos, o creyó la dirigencia política, de que el petróleo era el antídoto para los problemas de su desarrollo. Y se creyó también, por supuesto, que la renta petrolera iba a solventar, iba a solventar lo que podemos llamar las patologías del rentismo petrolero. Y no lo solventó. Esas patologías se profundizaron y entonces hoy en día somos más dependientes del petróleo de lo que éramos hace 15 años, 20, 30 años, 50 años, hace 100 años. En otras palabras, todos los gobiernos, repito, tanto la cuarta como la quinta, y seguramente la sexta república que venga también va a suceder lo mismo, simplemente se establecieron una especie de cordón umbilical de dependencia, porque no supimos lo que yo llamo despetrolizar el ingreso fiscal. Me quedan 2 minutos, me quedan 2 minutos y necesito decirle a nuestros televidentes, ¿qué vaticina usted como economista petrolero para una Venezuela no petrolera? ¿Qué va a pasar en el ámbito económico? ¿Qué puede pasar? Para una Venezuela no petrolera yo no vaticino nada porque simplemente no la concibo una Venezuela no petrolera en 150 o 100 años. Nosotros vamos a construir la Venezuela no petrolera sobre la misma era y sobre los mismos yacimientos que tenemos de petróleo. O sea, no veo yo o no vislumbro una Venezuela no petrolera en menos de 200 años. ¿Con este nivel de producción y con estos costos? Claro, pero es que estos niveles de producción no son eternos, como nada en la vida es eterno.
Esto se recuperará en algún momento. Yo no creo que este gobierno, el proceso, la era o la revolución sea indefinida y sea infinita. Claro. Pero por favor, bueno, primero ni que fuera una maravilla revolución, tampoco. Es que ni siquiera las grandes maravillas revoluciones han sobrevivido. Entonces, algún día se recuperará. Yo creo, aquí hay gente capaz. Y nos tocará seguir. Que conoce el tema petrolero, que conoce la industria petrolera de adentro, sobre todo los expertos. No estoy hablando de nosotros los economistas, pero los economistas, los expertos para que produzcan petróleo, para que levanten la producción, y los economistas petroleros, y que sabemos política petrolera para vender ese petróleo que se produce. Pero resulta que sí hay gente capaz. El problema es que mientras que usted recurra solamente a recursos humanos, simplemente porque tiene un uniforme militar, o porque tiene una boina o una franela roja, con eso no ya vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Por eso es que rescata siempre que usted es economista petrolero y no experto en petróleo. No experto, claro. Muy bien. Empezando porque es que los expertos petroleros no saben de economía petrolera. Claro. Ni saben de política saben petrolera. De petróleo. Saben simplemente de la experticia petrolera. Producir, cómo colocar un tubo de perforación y sacar los barriles. Bueno, muchísimas gracias. Pero de allí en adelante no conocen nada de ellos. La gran mayoría, ¿no? Así es. Muchísimas gracias al doctor Rafael Quiroz. A nosotros nos toca seguir los grandes ejemplos de aquellos países que aprovecharon sus bonanzas petroleras, que aprovecharon los momentos y que aprovecharon la geopolítica petrolera para beneficiarse. Ejemplo Emiratos Árabes, ejemplo Kuwait, que implementó el 10% para nietos y bisnietos después de una invasión terrible en el año 94 a sus pozos petroleros. Le quemaron el 80% prácticamente de los pozos petroleros y ahora tienen la segunda reserva económica más grande del mundo. Nosotros con esto despedimos Brújula Internacional, agradeciéndole por supuesto al doctor Quiroz su presencia y agradeciéndole a ustedes la sintonía. Ya son las 3 de la tarde y nos toca despedir. Será hasta mañana.